como les indicaba, es el dato que no tenemos, porque ya vimos que tenemos el número de vueltas del motor, que es lo que nos está dando. El número de revoluciones del motor va a ser de 1300 revoluciones por minuto. El diámetro 1 viene en datos, el número de vueltas 2 no lo tenemos, por tanto es lo que estamos buscando. Y el diámetro 3 es lo que también nos da como dato. Entonces pongo número de vueltas 2 va a ser igual a ¿qué? Si despejo número de vueltas 2, en este caso me queda número de vueltas del motor por el diámetro 1 sobre el diámetro 3, porque este pasa a dividir al otro lado. Entonces ya teniendo eso, me queda el número de vueltas 2 igual al número de vueltas del motor, que en este caso son 1300 revoluciones por minuto. Es importante que se fijen bien las unidades. El diámetro 1, ¿cuánto es? 70 milímetros. Sobre, ¿cuánto es el diámetro 3? 90 milímetros. ¿Por qué les dije que se fijen bien las unidades? Porque si se fijan aquí, milímetro con milímetro se eliminan. Entonces solo me queda revoluciones por minuto. Número de vueltas 2 en este caso, ¿cuánto va a ser? ¿Están bien? No. ¿Alguien que me ayude con el cálculo, por favor, hasta que encuentre mi calculadora? ¿Cuánto sería el número de vueltas 2? Bueno, el número de revoluciones. 1300. Sería 1011,11. Bueno, me dice con cuántos decimales trabajar. Sí, me dice calcular con 4 decimales. 11,11. ¿Qué me queda? Revoluciones por minuto. Ya tengo eso. Entonces estoy trabajando el inciso A. Pero ¿qué tengo que determinar? No me pide el número de revoluciones 2. Me está pidiendo las dos velocidades resultantes del esmeril. ¿Por qué dos velocidades? Porque primero estamos conectando la polea motora de 1 con la polea motora de 3. Entonces, ya conectando eso, podemos conocer la velocidad del esmeril. ¿Y cuál va a ser la velocidad del esmeril? La velocidad del esmeril va a ser igual a pi por el número de revoluciones. ¿En qué eje está trabajando el esmeril? En el eje horizontal donde están las números de revoluciones 2, ¿no? Entonces, la velocidad del esmeril va a ser n2 por el diámetro del esmeril. Entonces va. La velocidad del esmeril va a ser igual a pi por el número de revoluciones, que va a ser 1011,1111 revoluciones por minuto. Un dato importante que tengo que darles es que una revolución por minuto es igual a, bueno, es una vuelta por minuto y se puede escribir de esta manera. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a poner 1 sobre minuto. Ahorita les explico por qué estoy haciendo esto. Ahora, ¿cuál es el diámetro del esmeril? El diámetro del esmeril me dice que son 15 centímetros. Si 15 centímetros es el diámetro del esmeril, ¿cuánto va a ser en metros? ¿Y por qué lo pide en metros? Porque aquí el ejercicio me dice calcular la velocidad resultante del esmeril en metros sobre segundo. Entonces, puedo poner aquí directamente 15 centímetros. Y aquí hacer la conversión o hacer cálculos en su hoja auxiliar para saber cómo sería en metros y en segundos, ya haciendo las conversiones ahí. En este caso, yo sé que un minuto tiene
60 segundos. Y que un metro tiene 100 centímetros. Centímetros con centímetros se elimina, minutos con minutos se elimina y me quedan metros sobre segundo. ¿Cuánto me saldría la velocidad del esmeril? Sí, sí está presentando. ¿Cuánto me saldría la velocidad del esmeril? En este caso me sale que es 7,9412 metros sobre segundos. Ya tengo la velocidad del esmeril para el inciso A. Para el inciso B, me dice que conecte la polea motora 2 con la polea motora 3. En este caso no estamos utilizando la polea motora 4, pero hay casos, como les mencionaba al inicio, que nos piden que conectemos la polea motora 2 con la polea motora 4. En este caso solo nos pide la polea motora 2 y 3. Bueno, 1 y 3 y 2 y 3. Si es el caso, solo tenemos que seguir el enunciado, las instrucciones del enunciado. Y aquí vamos. Para B, me dice que conecte la polea motora 2, es decir, la velocidad 2, igual a la velocidad 3. ¿Por qué les mencionaba que a veces se trabajaba con el diámetro 4? Porque si se dan cuenta, a veces en el error de typeo del examen o a veces lo que les mencionaba que se puede llegar a trabajar con el mismo examen que se trabajaba anteriormente, pasa que les dan datos de más. Entonces ustedes dicen, ¿por qué si aquí hay el diámetro 4, porque aquí hice con el diámetro 3? Entonces ahí es donde yo les digo que se limiten a trabajar o a seguir las instrucciones que dice el enunciado. Si aquí no les da porque va a haber otros modelos que tal vez ya han visto, que están en el Drive, que aquí trabaja de 2 con D4, pero en este caso solo trabaja con D3. Entonces lo que tienen que hacer es trabajar con D3, por más que aquí tenga el dato de 4. Me dice que el diámetro 3 va a ser de 90 milímetros. Bueno, seguimos. Acá. Ahí está. La velocidad 2 igual a la velocidad 3. La velocidad 2 va a ser igual a pi por el número de vueltas. ¿Con qué número de vueltas está trabajando el diámetro 2? Con el número de vueltas 1, porque está en el mismo eje horizontal. Entonces pongo por N1 por el diámetro 2. Eso va a ser igual a pi por el número de vueltas. ¿Con qué número de vueltas está trabajando el diámetro 3? Con el número de vueltas 2, porque está trabajando en ese eje horizontal. Entonces pongo eso. Número de vueltas 2 por el diámetro 3. Como sabemos que pi es una constante, lo mismo. Pasa a eliminarse, ya que si este pasa a dividir al otro lado, pi entre pi, 1. 1 se sobreentiende y no se escribe. Número de vueltas 1 en este caso es dato. Sí, lo que les mencionaba aquí, que el número de vueltas 1 va a ser igual al número de vueltas del motor. ¿Por qué? Porque está trabajando en el mismo eje horizontal. Y el número de vueltas del motor es un dato que nos da. Entonces, el número de vueltas del motor, como es igual al número de vueltas 1, es un dato que ya conocemos. ¿Conocemos el diámetro 2? Sí, está en datos. El diámetro 3 también. Lo único que no conocemos es el número de vueltas 2. Entonces, lo que hacemos es hallarlo nuevamente.
¿Por qué estamos hallando el número de vueltas 2 dos veces? Porque estamos trabajando con distintos diámetros. En este caso vamos a ver que el número de vueltas 2 va a ser distinto al inciso A. Entonces nos queda el número de vueltas 1 por el diámetro 2 sobre el diámetro 3. El número de vueltas 2 va a ser igual al número de vueltas 1, que era el número de vueltas del motor, 1300, ay, 1300 revoluciones por minuto por el diámetro 2, que el diámetro 2 es un dato, 50 milímetros por 90 milímetros. 50 milímetros. Todo esto sobre el diámetro 3, que era 90 milímetros. Milímetros con milímetros se van. ¿Qué me queda? Número de vueltas 2, ¿a qué va a ser igual? 1300 por 50. Todo eso dividido entre 90. Me queda igual a 722,2222. Estoy tomando 4 decimales porque así me lo indica el examen. Me dice inciso B. Segundo, conectando la polea motora de 2 con de 3 con 4 decimales. Sigo. Ya hallé N2 para el inciso B. Pero cuál es lo que realmente me pide el ejercicio? La velocidad del esmeril. La velocidad del esmeril va a ser igual a pi por el número de vueltas donde esté trabajando el esmeril, que en este caso el esmeril está trabajando con el número de vueltas 2 también. Aquí está, perdón. Este es el esmeril y está trabajando con el eje horizontal donde está el número de vueltas 2. Entonces, vengo acá y pongo número de vueltas 2 por el diámetro del esmeril. Lo mismo que hace rato hicimos. La velocidad del esmeril es igual a pi por el número de vueltas 2, que en este caso es 722,2222 revoluciones por minuto por 15 centímetros, que era el diámetro del esmeril. La velocidad del esmeril en el enunciado me indica que la tengo que hallar en metros sobre segundo. Aquí está. Entonces lo que yo tengo que hacer, está grabando, es convertir las revoluciones por minuto a revoluciones por segundo y los centímetros a metros. Lo que les indicaba hace rato es que una revolución por minuto es igual a, bueno, se reescribe de esta manera, 1 sobre minuto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para convertir las revoluciones por minuto? Puedo multiplicar un minuto, que es igual a 60 segundos, los centímetros, decir que un metro tiene 100 centímetros. Centímetros con centímetros se van, revoluciones con minuto se va con minuto, o la puedo reescribir de esta manera también. Puedo escribir que aquí hay 1 sobre minuto, minuto con minuto se va, centímetro con centímetro se va, y me queda metro sobre segundo. ¿Y cómo me quedaría la velocidad del esmeril en este caso? Sería 8 pi por 722,2222 por 15 centímetros por 1 sobre 60 por 1 sobre 100. 5
0,6723 metros sobre segundo. Ya tengo el ejercicio terminado. Solamente eso era lo que nos pedían poleas. ¿Todo claro hasta acá? ¿O hay alguna duda? Sí, podría repetir el inicio. Entré un poco tarde a la clase y no pude oírla. Ya, vamos a hacer otro ejercicio del mismo tipo. Lo que les mencionaba era que en los modelos de exámenes que ustedes pueden pillar o en el tipo de ejercicios que van a ver, el ejercicio de poleas, sinceramente, es el mismo, casi siempre. Solamente llega a variar en lo que nos puede pedir. Por ejemplo, en este caso, Volta nos pide la velocidad del esmeril. Nos dice determinar las dos velocidades resultantes en metros sobre segundos del esmeril, conectando el diámetro 1 con el diámetro 3, luego conectando el diámetro 2 con el diámetro 3 también. Nos da, en este caso, la velocidad, cambia, ya no nos da el número de revoluciones, pero se puede hallar también. Bueno, a ver, quería enseñarles otro. No sé si es. Ya vean. Espérenme. Ah, modelos de tecno. No abre. Por favor. Ya esperemos que cargue. Ya, en este caso es el mismo examen, ¿no? Ya, vamos a resolver esta de acá que se ve mejor. Aquí la pregunta 3 es la misma que el anterior caso. Me pide ya la velocidad resultante del esmeril, conectando primero la polea 1 con la polea 2, la polea 3, luego la polea 2 con la polea 3. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Ahí, está mucho mejor. Ya, siempre iniciamos con el inciso A. El inciso A en este caso me dice conectar la polea motora D1 con la polea motora D3. La polea motora D1 pasa a ser la velocidad 1 igual a la velocidad 3. Entonces, nosotros conocemos que la velocidad es igual a pi por el número de revoluciones por el diámetro. Entonces, antes, ya, antes que sigamos avanzando más, la velocidad 1 va a ser igual a pi por el número de revoluciones. ¿Con qué está trabajando el diámetro 1? Con N1. Está trabajando con este eje horizontal. Y en este eje horizontal, si se fijan aquí dice, está trabajando con N1. N1 o N del motor también. Por el diámetro 1. Eso va a ser igual a la velocidad 3. Que la velocidad 3 en definición sería igual pi por el número de revoluciones, en este caso es número de revoluciones 2, porque está trabajando con este eje horizontal, el diámetro 3, número de revoluciones 2 por el diámetro 3. Ya teniendo eso, veo qué datos tengo. Tengo, bueno, antes de avanzar, pi sabemos que es una constante. Entonces, si pi pasa al otro lado a dividir,
¿qué va a pasar? Se van a anular las dos, porque pi entre pi, 1. Entonces se sobreentiende y no se lo escribe. En este caso vemos, ¿el número de revoluciones del motor es un dato? No, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque no nos da el ejercicio. Pero sí nos está dando lo que es la velocidad del motor. Si nos da lo que es la velocidad del motor, nos dice que la velocidad del motor es igual a 120 metros sobre minutos. ¿Qué nos está diciendo? Si nosotros vemos más a fondo la ecuación de la velocidad, sabemos que es igual a esto. Entonces ponemos que pi por n por el diámetro por n1 o en número de revoluciones del motor, nm por el diámetro del motor, va a ser igual a 120 metros sobre minutos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿no? Lo que pasa es que si nos damos cuenta, el motor con el diámetro 1 están trabajando juntos. Entonces yo pongo que el diámetro 1 va a ser igual al diámetro del motor. ¿Ok? ¿Se entiende por qué estoy trabajando con el diámetro del motor? Hola. Ahora sí. ¿Conozco lo que es pi? Sí. ¿Conozco el número de revoluciones del motor? No, no tengo. ¿Conozco el diámetro del motor? Sí, porque es el mismo diámetro de la polea 1. ¿Ok? Entonces, aquí la única incógnita sería el número de revoluciones, que va a ser igual a 120 metros sobre minutos sobre pi por el diámetro del motor, o en este caso lo puedo escribir como diámetro 1. Ahí estoy. Número de revoluciones del motor va a ser igual a 120 metros sobre minuto pi. ¿Cuánto es el diámetro del motor? Si dijimos que el diámetro del motor va a ser igual al diámetro 1, más arribita está, ¿no? 60 milímetros, ¿no? Aquí me está dando el dato. Por 60 milímetros. Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo, el número de revoluciones, casi siempre lo manejo en revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué tengo que eliminar aquí para que solo me quede en revoluciones por minuto? Que también se simboliza de esta manera. Una vuelta por minuto o una revolución por minuto. Tengo que eliminar lo que son los metros y los milímetros. Entonces, yo puedo convertir los milímetros a metros o los metros a milímetros. En este caso, voy a convertir los milímetros a metros y me va a quedar un metro sobre 1000 milímetros. Milímetro con milímetro se van, metro con metro se van y me queda 120 sobre pi por 60 por 1 sobre 1000. 636, ay, perdón, 636, ¿me está indicando con cuántos decimales trabajar? Sí, con 3 decimales. 619 revoluciones por minuto, ¿ok? O en este caso que nos quedó 1 sobre 1 minuto. Una revolución sobre minuto. Ya tengo entonces el número de revoluciones del motor.
Pero como ya dije que el motor está trabajando con la polea 1 en conjunto, el número de revoluciones del motor va a ser igual al número de revoluciones 1. Entonces aquí me fijo de nuevo qué datos ya tengo. ¿Tengo el número de revoluciones 1? Sí. ¿Tengo el diámetro 1? Sí. Me lo da como dato. ¿Tengo el número de revoluciones 2? No. ¿Tengo el diámetro 3? Sí, me lo da como dato. Entonces aquí, ¿qué podría despejar? El número de revoluciones 2. Y trabajamos de la misma manera en la que trabajamos aquí abajo. ¿Dónde estás? Aquí está. Si se dan cuenta, ya se convierte en un ejercicio simple como el de hace rato. Hallamos el número de revoluciones 2, despejando. En este caso me quedaba el número de revoluciones del motor, que también es el número de revoluciones 1, por el diámetro 1 sobre el diámetro 3. Despejaba el número de revoluciones 2. Ya con ese dato podía hallar la velocidad del esmeril. Y después para el inciso, perdón, para el inciso B trabajaba de la misma manera. Solo, bueno, lo único que varía en este caso, bueno, lo que va a cambiar es que tenemos que hallar N1 o el número de revoluciones del motor para el inciso A y para el inciso B. O creo que podemos trabajar con el mismo. Lo que varía son los decimales. A unos les sale con 619 y a otros les sale con 621, si no me equivoco. Porque es un ejercicio que fue bastante... Así, aquí está. Fue un ejercicio que les costó. Bueno, es el ejercicio más difícil que pueda haber de lo que es el tema de poleas. Lo que pasa aquí es que como hay dos resultados con los que pueden trabajar, muchos se equivocaban y lo redondeaban a 20. Entonces ahí es donde el ingeniero les ponía mal. Bueno, terminamos de hacer esto. Ya tengo el N1, entonces aquí al lado voy a seguir nada más. Como quiero hallar N2, va a ser igual a el número de vueltas 1 por el diámetro 1, todo sobre el diámetro 3. El número de vueltas 2 va a ser igual a... ¿Cuánto era? 636,619. 619 revoluciones por minuto por el diámetro 1, que el diámetro 1 venía a ser 60 milímetros sobre el diámetro 3, que venía a ser 65. Diámetro 1 es 60 milímetros, el diámetro 3 es 65 milímetros. Milímetros con milímetros se van y me queda solamente en revoluciones por minuto. El número de vueltas 2, ¿a cuánto va a ser igual? 636,619 por 60 sobre 65. Me queda 587,648 revoluciones por minuto. Ahora, ¿qué me pedía hallar con el inciso A? Me decía hallar la velocidad resultantes del esmeril. ¿Y cómo sería la velocidad del esmeril? La velocidad del esmeril va a ser igual a pi por el diámetro donde esté trabajando el esmeril. ¿En qué eje está trabajando? En el eje donde está el número de revoluciones 2. Aquí está el esmeril, está trabajando en este eje. Entonces por eso es N2. Por el diámetro del esmeril, por el número de revoluciones 2. ¿Cuánto sería la velocidad del esmeril? Pi por el diámetro del esmeril, que en este caso también es 15 centímetros, por el número de revoluciones 2, 587
648 revoluciones por minuto. Como la velocidad me la pide metros sobre segundo, solamente utilizo fórmulas de conversión. Aquí me está indicando que la quieren metros sobre segundo. Entonces hago eso. Un minuto tiene 60 segundos. Minuto con minuto se va. Centímetros. ¿Cuántos centímetros tiene un metro? Un metro tiene 100 centímetros. Centímetros con centímetros se van. La velocidad del esmeril va a ser igual a pi por 15 por 587,648 por 1 sobre 60 segundos por 1 sobre 100 centímetros. La velocidad me queda 4,615 metros sobre segundo. Recuerden que estamos trabajando con 3 decimales y es como nos mantenemos hasta el final, ya que eso nos indica el enunciado, sin redondear y tomando 3 decimales, siempre, ¿ok? Ya tenemos el resultado para el inciso A. ¿Y ahora qué hago para el inciso B? Lo mismo. Pongo inciso B, veo qué poleas me dice que trabaje. ¿Con qué poleas me dice que trabaje? Con la polea 2 y la polea 3. Me dice D2 con D3. La polea 2 con la polea 3. Entonces pongo la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 3. Aquí, ¿qué podría poner? Era pi por el número de vueltas. En este caso la velocidad 2 con qué está trabajando, con qué eje horizontal está trabajando. La polea 2 está trabajando con el número de vueltas 1. Sabiendo eso, pongo aquí número de vueltas 1 por el diámetro 2 igual a pi por el número de vueltas con que eje está trabajando el diámetro 3 o la polea 3 con el número de vueltas 2 lo pongo ahí, por el diámetro 3. En este caso, el número de vueltas 1 ya lo encontré al inicio del ejercicio. Si nos damos cuenta aquí. Si nos damos cuenta aquí encontré el número de vueltas 1, que era el número de vueltas del motor, y explicamos que el número de vueltas del motor es igual al número de vueltas 1. Ya habiendo encontrado el número de vueltas 1, entonces veo qué datos tengo. El número de vueltas 1 ya se convierte en un dato. Pi también. Diámetro 2 se convierte en un dato porque me lo da el enunciado. Pi también es una constante, lo tengo. Y el diámetro 3 también me lo da como dato en el enunciado. Aquí me dice datos, me da el diámetro 1, diámetro 2, diámetro 3, diámetro 4. Ustedes en este caso pueden mantener a pi como dato, pero lo que yo siempre hago es eliminar a pi con pi. ¿Por qué? Porque como son constantes, me voy a ahorrar el paso de meterlos a la calculadora, ya que de todas formas se van a terminar anulando. Entonces lo único que yo hago es que como este pasa a dividir a este lado, me queda 1. O este si pasa a dividir a este lado, me va a quedar pi con pi, se va. Son dos constantes que se van a eliminar entre ellas. Ya conociendo lo mismo, despejo el número de vueltas 2, hago el mismo procedimiento, despejo, me queda el número de vueltas 1 por el diámetro 2, todo sobre el diámetro 3. Luego de hallar el número de vueltas 2, hallo lo que es la velocidad del esmeril para el inciso B, porque va a cambiar. La velocidad del esmeril en este caso va a cambiar, ya que el número de vueltas 2 va a ser distinto al que hallamos aquí.
Ya aquí, ya que aquí estamos trabajando la velocidad 2 con la velocidad 3 y aquí la velocidad, perdón, aquí está, sí, la velocidad 1 con la velocidad 3. ¿Hay alguna duda hasta ahí o pregunta? Por ejemplo, miren aquí el modelo de examen el ingeniero lo tiene resuelto. A él le salió 4,615 y es lo que nos salió para el inciso A. Entonces, para el inciso B, lo mismo. Está trabajando con el número de revoluciones 1 que ya hallamos. Nos indica que no cambia, lo que les acabo de mencionar. Y hace d 2 con d4 en este caso. En este examen en particular, en pleno examen, el ingeniero indicó que iban a trabajar con el diámetro 4. Pero ustedes tienen que limitarse a lo que digan las instrucciones. Si en caso en el examen llega a modificarse el enunciado o algo, lo vamos a anotar en la pizarra para que no haya confusiones. ¿Está bien? Otra, se va el internet. Puchache. ¿De verdad se fue el internet? Yo seguía y seguía. Estaba hablando sola entonces. Mi, 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 mi. Alcen la mano si me pueden escuchar o tal vez estoy hablando lado. Por favor. Ah, sí me pueden escuchar. Ok. ¿Por qué no me contestan en WhatsApp? Ya, chicos. Hasta aquí se entiende, ¿no? Escriban mensajes si no quieren hablar igual.
Ya. En sí, poleas es lo que acabamos de ver. Perdón. Ujú, poleas. Luego tenemos otro tipo de ejercicios donde nos piden hallar el diámetro 4, pero no hallo el enunciado. Aquí está, miren. Bueno, hagámoslo. Es bien corto igual. Ahí, controlar, descargar. Vamos a Canva. Llegamos. Bim, 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 bim. Ya miren. Este es otro tipo de ejercicio que pueden encontrar en poleas. Solo hay dos tipos de ejercicios. El anterior que les mostré y este de acá. El anterior que es encontrar la velocidad del esmeril y este que acá que es un poco más, ¿cómo se podría decir? Más completo. Lo primero que hacemos en este ejercicio es ver el diámetro de la moladora. En este caso, el diámetro de la moladora me lo está dando como dato y me dice que es, voy a poner diámetro de la moladora igual a 220 milímetros. Y gira con una velocidad, me da la velocidad de la moladora, de 0,25 metros sobre segundo, según esquema. ¿Cuál será el diámetro en milímetros de la polea 4? Me pide la primera incógnita. El diámetro de la polea 4 en milímetros para que cumpla con los requisitos indicados. Calcular con dos decimales. Aquí ya me está indicando con cuántos decimales vamos a trabajar. Aquí lo voy a poner dos decimales. Muy bien. ¿Cuál será la potencia en caballos a vapor del motor con rendimiento del 100%? ¿Cuál será la potencia en caballos a vapor con el rendimiento del 100%? Si la polea motora ejerce una fuerza, en este caso P es la fuerza de 9 kilogramos. ¿Cuál será el momento del motor? Y nada más. Lo que aquí me indica 20 minutos, 10 minutos, 10 minutos, solamente es el tiempo del examen, no son datos. A veces hay personas, bueno, pasa a veces que nos llegamos a confundir con lo que está entre paréntesis también. Ok, ya teniendo eso, veo qué datos me da. Por ejemplo, miren, en el gráfico aquí me está dando un motor de 500 revoluciones por minuto. Me está dando las revoluciones del motor, que eso sabemos que es igual al número de revoluciones 1. Me da el diámetro 1, el diámetro 2 y el diámetro 3. Ya, con todo eso puedo empezar a trabajar. Si yo quiero hallar el diámetro 4 como inciso A, lo que hago es ver cómo puedo relacionar al diámetro 4. En este caso me fijo que el diámetro 3 y el diámetro 4 se encuentran relacionados en el eje vertical. Entonces, si dos poleas están en el mismo eje vertical o están
una está arriba de la otra, ¿qué puedo hacer? Es relacionarlas. Entonces yo voy a poner que el diámetro 3 va a ser igual al diámetro 4. Perdón. La velocidad 3 va a ser igual a la velocidad 4. Solamente aquí estoy escribiendo que la polea 3 se va a relacionar con la polea 4. Eso es netamente opcional. Lo que sí es lo que vamos a hacer desde aquí abajo. La velocidad 3 va a ser igual a la velocidad 4. Ok. ¿Cómo se define la velocidad? La velocidad se define como pi por el número de revoluciones en el eje que esté trabajando por el diámetro. La velocidad 3 en este caso va a ser pi por el número de revoluciones en que eje está trabajando, N2. Aquí está el diámetro 3, está trabajando en este eje horizontal, donde está N2. Por el diámetro 3. Eso es igual a la velocidad 4, que es pi por el número de revoluciones 3 por la velocidad 4, por el diámetro 4, perdón. Ya teniendo eso, el número n es n3 porque está trabajando en la polea 4 en este eje horizontal. ¿Ok? Ya, sigamos. Veo ahora, perdón, antes que suba más abajito. Veo ahora qué datos tengo. Me empiezo a fijar. Pi, como ya sabemos que es una constante y pasa al otro lado a multiplicar o a dividir, se elimina. El número de vueltas 2, en este caso, ¿lo tengo como dato? No. Por lo tanto, es una incógnita. ¿El diámetro 3 lo tengo como dato? Sí, me lo da acá. ¿El número de vueltas 3 me lo da como dato? Tampoco. No lo tengo. Así que no puedo hallar esta ecuación. Porque tampoco tengo el diámetro 4. Entonces, ¿qué hago en este ejercicio? En este ejercicio tengo que apoyarme de una ecuación auxiliar. ¿Y cuál va a ser mi ecuación auxiliar? Si recordamos el inicio del ejercicio, me dan lo que es el diámetro de la moladora y la velocidad de la moladora. ¿Y a qué es igual la velocidad de la moladora? Es igual a pi por el número de vueltas, en este caso, ¿en qué eje está trabajando la moladora? En el eje horizontal donde tengo el número de vueltas 3, por el diámetro de la moladora. Pi es una constante, por tanto conozco ese dato. N3 es una incógnita. ¿El diámetro de la moladora lo tengo? Sí, me lo da como dato. ¿La velocidad de la moladora lo tengo? Sí, me lo da como dato. Entonces de aquí podemos despejar lo que es el número de revoluciones 3. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría la velocidad de la moladora sobre pi por el diámetro de la moladora. Entonces, número de revoluciones 3 va a ser igual a 0,25 metros sobre segundo menos. Ay, el número de revoluciones 3 va a ser igual a 0,25 metros sobre segundos sobre pi por el diámetro de la moladora, que en este caso es 220 milímetros. Aquí tengo metros y aquí tengo milímetros.
Entonces sí o sí tengo que convertir una de las dos, ya sea a metros o a milímetros, para que se lleguen a eliminar entre ellas. Entonces lo que hago va a ser eso. Ahí se logra ver igual. Multiplico aquí. Sé que un metro tiene 1000 milímetros. Milímetros con milímetros se van y me queda en 1/segundo. Pero yo quiero hallarlo en 1/minuto. No me gusta cómo marca este. Ya. El número de revoluciones 3 va a ser igual a la velocidad de la moladora, que es 0,25 metros sobre segundo, sobre pi por el diámetro de la moladora, que es 220 milímetros. El número de revoluciones siempre está en revoluciones por minuto, entonces estos segundos se tienen que volver minutos y estos metros se tienen que volver en milímetros o estos milímetros en metros. Y en este caso me conviene poner que 60 segundos tiene un minuto y que un metro tiene 1000 milímetros para ahorrar espacio. Milímetro con milímetro se va, segundos con segundos se va, metro con metro se va. Y aquí me queda 8. Ya. Y aquí me queda N3 igual a, calculo, ¿dónde está mi calculadora? ¿Cómo ponerlo? 0,25 por 60/1, o 60 nada más, pi por 220 por 1/1000. Me queda esto igual a 21. ¿Con cuántos decimales me hice? Con 2 decimales. 21,70 revoluciones por minuto. Creo que se me ve mucho mejor. Ya hallamos lo que es el número de revoluciones 3. Ahora también tenemos que hallar lo que es el número de revoluciones 2 para poder recién hallar lo que es el diámetro 4. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ¿no?
Sí, ahí está mucho mejor. ¿Ya está ahí? ¿Se entiende? Creo que sí. A ver. Ya. Aquí acabamos de hallar el número de revoluciones 3. Ya tenemos también este dato. Ahora, ¿cómo puedo hallar el número de revoluciones 2? El número de revoluciones 2 lo puedo hallar de esta manera. Si nos damos cuenta aquí, si yo relaciono lo que es la polea 1 con la polea 2, me queda velocidad 1 igual a velocidad 2. Y esto va a ser igual a pi por el número de revoluciones 1, perdón, la polea 1, que se vea un poquito más la imagen, ahí. El número de revoluciones 1 por el diámetro 1. La velocidad 2 va a ser igual a pi por el número de revoluciones 2, porque la polea 2 está en este eje, por el diámetro 2. Ya sabemos que pi con pi se eliminan, así que los eliminamos de una vez. Y aquí me fijo qué datos tengo. Aquí tengo el número de vueltas 1, ¿sí? Porque es el número de vueltas del motor. El diámetro 1, que me lo da como dato. El diámetro 2, pero no N2. ¿Qué es lo que estamos buscando para aquí lograr encontrar recién la velocidad 4? Entonces, yo voy a poner más chiquitito. Aquí, mucho mejor. N2 N2 va a ser igual a N1 por el diámetro 1 sobre el diámetro 2. Ya sabiendo eso, ponemos en los datos. N2 va a ser igual a N1, que en este caso es 500 revoluciones por minuto, por el diámetro 1, que en este caso son 25 milímetros. Todo esto sobre el diámetro 2, que son 30 milímetros. N2, en este caso, ¿a cuánto va a ser igual? Si nosotros sabemos que milímetros con milímetros se eliminan y solo me va a quedar revoluciones por minuto. Lo meto a la calculadora y me sale 500 por 25. Todo esto dividido entre 30 igual a 416,66. Como nos pide trabajar con dos decimales apenas, tomamos 2 y ya está.
milímetro con milímetro se va. Revoluciones por minuto. Ok. Y aquí veo, ya tengo lo que es el número de revoluciones 2. Y solo me queda de incógnita el diámetro 4. ¿Cómo hay el diámetro 4? Si ya tengo todos los datos, solo reemplazo y despejo. Aquí me va a quedar diámetro 4 va a ser igual. Y ahora sí mejor. Diámetro 4 va a ser igual a el número de revoluciones 2 por el diámetro 3. Todo esto dividido entre el número de revoluciones 3. El diámetro 4 va a ser igual. ¿Cuánto es el número de revoluciones 2? 416,66 revoluciones por minuto por el diámetro 3, que es, aquí vamos a ver, está como dato, 15 milímetros. Todo esto dividido por el número de revoluciones 3, que es 21,70 revoluciones por minuto. Ya teniendo eso, puedo hallar el diámetro 4. El diámetro 4 va a ser igual a qué. Si ya sabemos que revoluciones por minuto con revoluciones por minuto se van, entonces me queda solo los milímetros. ¿Cuánto me saldría eso si lo metemos a la calculadora? Me saldría 416,66 por 15 milímetros dividido entre 21,70. Eso es igual a 288,01 milímetros. Uy, es altísimo. Y ya hallamos el diámetro 4, que era el más largo. Ahí decía 20 minutos. Ahora me dice, ¿cuál será la potencia en caballos a vapor del motor con rendimiento del 100%? Nos venimos más acá y vamos a hacer la fuerza. Por aquí sí tenemos. Creo que sí me están escuchando. Vuelvan a alzar las manos si me escuchan, por favor. Sí, sí. Ah, ya. Sigamos entonces. Esperamos 5 segundos. Ya. La potencia se calcula siempre con la fuerza por la velocidad sobre 75. Ahora, la potencia va a ser igual en este caso. Aquí me indica lo que es la fuerza. Me dice que la fuerza son 9 kilogramos. Pero ¿con qué velocidad voy a trabajar para encontrar la potencia? Como bien lo indica en el enunciado, me indica cuál será la potencia del motor. Si me dice que es la potencia del motor, entonces la velocidad que voy a ocupar va a ser la velocidad del motor. ¿Yo tengo la velocidad del motor en este caso? ¿Me fijo en los datos? No. En el enunciado me está indicando lo que es la velocidad de la moladora, pero no la velocidad del motor. Entonces, ay, perdón, vamos a poner aquí más una operación auxiliar. ¿Cuál va a ser la velocidad del motor? La velocidad del motor, como ya sabemos la fórmula de la velocidad, es pi
por el número de revoluciones, en este caso, número de revoluciones del motor de 500 revoluciones por minuto, por el diámetro del motor. Pi es una constante, entonces tengo de dato. El número de revoluciones también me lo da de dato. Pero el diámetro del motor me lo da como dato, me fijo. No. Pero como les mencionaba, el diámetro 1 con el diámetro del motor son iguales. Ay, lo escribí muy arriba. Lo pongo aquí. El diámetro 1 con el diámetro del motor son iguales. Y el N1 es igual a N del motor. ¿Ok? Esto siempre. Mientras estén trabajando en el mismo eje. La velocidad del motor en este caso va a ser igual a pi. El número de revoluciones del motor eran 500 revoluciones por minuto. Y el diámetro del motor en este caso, como es el diámetro 1, va a ser 25. 25 milímetros. Ya teniendo eso, calculo. La velocidad del motor va a ser igual a... ¿Dónde está mi calculadora? Pi por 500 por 25. Bueno, algo que me estaba olvidando, antes de que se me pase. Esto lo voy a borrar un momentito. Es que esta velocidad tiene que estar en metros sobre segundos. Ahorita les explico el porqué. Entonces, si tiene 500 revoluciones por minuto, le tengo que multiplicar por un minuto dividido entre 60 segundos por un metro dividido entre 1000 milímetros. Milímetros con milímetros se van, minutos con minutos se van y me queda metros sobre segundo. Ahora sí, meto la calculadora, me sale pi por 500 por 25 por 1 sobre 60 por 1 sobre 1000 igual a 525 milímetros. Sí, está bien. 0,600. Bueno, en este caso 2 decimales, así que solo 65 metros sobre segundo. Ahora, ¿por qué les decía que metros sobre segundo? Porque al pedirnos la potencia en caballos a vapor, la velocidad, bueno, aquí, uy, creo que mejor lo borro y lo escribo a esto, ¿no? Ya, aquí. Un caballo a vapor sí, tiene 75 kilogramos metros sobre segundo. Entonces, si yo quiero la potencia en caballos a vapor, va a ser por un caballo a vapor sobre 75 kilogramos de metros sobre segundo. Kilogramo con kilogramo se elimina, metro con segundo se elimina y solo me queda
caballos a vapor la potencia, tal como me lo pide el enunciado. ¿Cómo me quedaría la potencia? 9 por 0,65 por 1 sobre 75 igual a 0,078. 0,078 caballos a vapor. Ya tengo otro enunciado. Ahora, ¿qué más me pedía el ejercicio? Me pedía hallar. Bueno, antes que se me pase acá. Como me está indicando que haya la potencia, bueno, más aquí sí te lo voy a poner, con un rendimiento del 100%, en este caso el rendimiento se lo pone aquí. ¿Y cuánto es el 100%? 1. Si en este caso me iría, no sé, que el rendimiento es del 80%, ¿cómo va a variar mi ejercicio? En vez de poner 1, en este caso no lo pongo porque se está sobreentendiendo, que es del 100, o sea que es del 100%, pondría 0,8. Es lo único que llega a variar. Eso en caso de que mi rendimiento llegue a variar. Pero como es del 100%, no lo estoy escribiendo, ya que cualquier número multiplicado por 1 es el número. ¿Ok? ¿Se entiende por qué me indica también el rendimiento? Es un dato adicional que me lo da, que algunas veces lo voy a utilizar y otras veces, como en este caso, se va a sobreentender que ya lo utilicé. ¿Está bien? Creo que sí. Sigamos. Ya tenemos la potencia. ¿Qué nos faltaría hallar? El momento del motor. El momento del motor solamente es aplicar fórmula, nada más. Bueno, acá lo pongamos más abajo. El momento del motor ya está definida la fórmula, que es 71.620 por la potencia sobre el número de revoluciones. ¿Qué pasa aquí? Como estamos hablando del momento del motor, la potencia tiene que ser del motor y el número de revoluciones tienen que ser del motor. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo mismo. Ya solamente reemplazar datos. Momento del motor va a ser igual a 71.620 por acá vamos a dar la potencia 0,07. En este caso, como estamos hallando con dos decimales, me olvidé aquí, solamente tengo que trabajar con dos decimales, no con tres. Ay, ¿por qué no borra? 00,07 caballos a vapor. Esto sí o sí tiene que estar en caballos a vapor. Eso sí o sí se tienen que fijar. Y el número de revoluciones tiene que estar en RPM. Como es revoluciones del motor, me fijo. ¿Cuáles las revoluciones del motor? Subamos más arriba. Ahí. 500 revoluciones. 500 revoluciones por minuto. Entonces ponemos eso acá. 500. ¿Por qué les digo que se fijen que siempre está en caballos a vapor y en revoluciones por minuto? Porque aplicando la fórmula, ponemos 71.000, bueno, 71.620 por, bueno, perdonen, aquí no se nota bien si es un 6.
por 0,007. ¿Cuánto me sale eso? Por 0,07 dividido entre 500. En este caso me sale 10,02. ¿Qué unidades? Kilogramos por centímetro. Estamos utilizando dos decimales, así que por eso estoy agarrando solamente dos decimales. Sí. Y ahí termina el ejercicio. Sí, ya no tengo más. Ya no tengo más incisos que resolver ahí. Y como les mencionaba, solamente esos dos tipos de ejercicios pueden llegar a encontrarse en el examen. Y bueno, que ya tenemos ahora los más sencillos que llegan a ser estos de acá. No, no es este, es este de acá. Vamos a duplicarlo y vamos a moverlo para acá. Eso era todo el tema de poleas. Ahora el tema de Taylor. El tema de Taylor, solamente me tengo que fijar en el tipo de material que me va a dar. En este caso es un acero duro. Ver la velocidad con la que voy a entrar. En este caso es 0,19. Cuál va a ser la potencia, es lo que siempre me pide. Y cuál va a ser el momento del motor. Es más corto que el anterior. En este caso, sí o sí, bueno, en este examen sí o sí deben meter lo que son sus tablas. Porque tanto para el ejercicio como Sewisau y tanto como para lo que es Taylor, las tienen que ocupar. Uy, no. La voy a mover para acá y para acá. Muy bien, sigamos. Cuando me dice que tengo, bueno, esto es lo que avanzamos en el torno, lo que les mencionaba del avance y el espesor. Cuando me dice aquí que se quiere tornear un acero duro, lo que hacemos es entrar con ese dato a mi tabla número 44 y me fijo qué tipo de material voy a trabajar. En este caso me dice que es un acero duro. Ya, hasta aquí estoy bien. ¿Me indica con qué velocidad voy a entrar? Sí, me dice que voy a entrar con una velocidad de 0,19 metros sobre segundo. Pero ¿qué pasa aquí? La velocidad aquí está en metros sobre minuto. Entonces lo que me obliga es hacer la conversión, espérame, de metros sobre segundo a metros sobre minuto. Entonces 0,19 metros sobre segundo lo tengo que convertir a metros sobre minuto. Yo sé que 60 segundos tiene un minuto. Entonces segundo con segundo se va y me queda
0,19 por 60 va a ser igual a 11,4 metros sobre minuto. 11,4 metros sobre minuto. Ya. ¿Qué material me dijo que era? Acero duro. Y busco la velocidad exacta en mi tabla. En este caso veo 11,4, nada, bajo, 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 por acá debe estar. 11,4. ¿No está? Vamos a arribita. Ay, ¿por qué se sube tan rápido? 11,4, 11,4. Aquí está, ya la vi. Aquí tengo 11,4. ¿Por qué la llevé a metros sobre minuto? Porque mi tabla me está indicando que tiene que ser metros sobre minuto. Muy bien. ¿Qué hago yo con eso? Si se fijan, voy avanzando en mi tabla y me encuentro con los datos de mi viruta. En este caso, mi viruta me dice que tiene en esa velocidad un avance de 1,59 milímetros y un espesor de 4,76 milímetros también. Ya tengo mi avance por mi espesor. ¿Pero qué me pide el ejercicio? Me fijo. El ejercicio me está pidiendo la potencia en caballos a vapor. ¿Y de qué me sirven esos datos? Bueno, miren aquí. La potencia me dice que va a ser igual a la resistencia del material por la sección, por la velocidad. Solamente esto, ahorita le voy a explicar de dónde sale el 70, bueno, el 75, que es los caballos a vapor, que es la conversión, y los 60, que en este caso sería para convertirlo de segundos a minutos. Bueno, de minutos a segundos. Estos datos son adición. Bueno, este más que todo es adicional a veces. No siempre van a formar, dependiendo cómo trabaje. Ya, si ya tengo mi avance y ya tengo mi espesor, yo sé que la sección es igual al avance por el espesor. Entonces, mi sección, perdón, va a ser igual a 1,59 milímetros por 4,76 milímetros. ¿A cuánto va a ser igual mi sección? A 7,56. No nos dijo bueno, no leí con cuántos decimales vamos a trabajar, así que voy a escribir los cuatro mejor. Milímetros al cuadrado. Vamos a trabajar con 4 decimales. Ya tengo la sección. Ya es un dato que tengo para hallar potencia. Ahora, ¿cómo puedo llegar a hallar la resistencia del material? La resistencia del material se llega a hallar mediante esta fórmula. La resistencia del material va a ser igual a la resistencia del material KSI sobre N raíz de la sección. Ahora, si ya tengo sección, ¿tengo KSI? Sí.
KSI me lo da en la tabla 42. KSI es la resistencia específica del material. ¿Con qué material estoy trabajando? Con acero duro. Y también me da N, que es el exponente. En este caso, si es acero duro, KSI es 280 y el exponente es 7,8. Entonces, eso es lo que pongo acá. Para hallar la resistencia del material, que es KS, KSI, la resistencia específica es 280 sobre N, que en este caso hemos visto que era 7,8. Todo esto dentro de 7,5684. O con dos decimales, fijémonos con cuántos decimales nos dijo que trabajemos. Ay, más bien con 4 decimales. Muy bien. Sigamos. ¿Cuánto sería la resistencia del material en este caso? Calculo. La resistencia del material va a ser 280 sobre la raíz de 7,8 dentro 7,5684. En este caso es 216,0056. ¿Qué unidades? Las mismas unidades de mi resistencia específica. Kilogramos, milímetros al cuadrado. Entonces, más aquí al ladito lo voy a poner mejor escrito. La resistencia es 216,0056 de kilogramos sobre milímetros al cuadrado. Ya tengo la resistencia. Ahora, tengo la velocidad. Me fijo. En la velocidad, en este caso, ¿cuánto va a ser? 0,19 metros sobre segundo. Lo voy a mantener en metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque, como ya vimos la fórmula de potencia, un caballo a vapor es igual a 75 kilogramos metros sobre segundo. Si entonces este está en metros sobre segundos, automáticamente se van a eliminar con metros sobre segundos. Pero si este estaba en metros sobre minuto, entonces lo que tenía que hacer era convertir mis minutos a segundos para recién eliminar segundo con segundo. ¿Ok? En este caso no se hace eso. Les aclaro. Ya, sigamos. Estamos trabajando acá, ¿no? Espérenme a ver, voy a copiar estos datos y vamos a trabajar a este costado.
Vámonos para acá. No. Ya sí se ve. Ok. Entonces aquí hallando la potencia va a ser igual a la resistencia del material por la sección por la velocidad. Y como me pide que la potencia esté en caballos a vapor, sabemos que un caballo a vapor tiene 75 kilogramos metros sobre segundos. La potencia va a ser igual a 216. Creo que esto mejor no. Lo hago así. Doscientos dieciséis doscientos dieciséis coma 0056 kilogramos sobre milímetros al cuadrado por 7,5684 milímetros al cuadrado por la velocidad de... ¿Cuánto era la velocidad? 0,19 metros sobre segundo. 0,19 metros sobre segundo. Todo esto multiplicado por un caballo a vapor sobre 75 kilogramos metros sobre segundo. Como ya sé que la potencia me tiene que quedar en caballos a vapor, empiezo a ver qué se va con qué se va. Aquí ya sé que mi potencia N va a ser igual a 4. Aquí veo. Kilogramo se va con kilogramo. Milímetro al cuadrado se va con milímetro al cuadrado. Metro con segundo se va con metro con segundo. ¿Qué unidad más me falta? Ninguna. Por tanto, ya tengo mi potencia en milímetros al cuadrado. ¿Cuánto me sale eso? Me sale 216,0056 por 7,5684 por 0,19 por 1 sobre 75 va a ser igual a 4,1415. ¿Qué? Caballos a vapor. Ya está. Ya tengo mi primera pregunta resuelta. ¿Cuál sería el momento del motor si la polea motora tiene 110 milímetros de diámetro? ¿Por qué me está indicando el diámetro del motor? Porque si recordamos la fórmula del momento del motor, bueno, aquí está escrita.
tengo que utilizar lo que es la potencia y el número de revoluciones del motor. Entonces, en este caso, así nomás, ya. En este caso, si yo hallo lo que es la velocidad del motor, me va a ser igual a pi por el número de vueltas del motor por el diámetro del motor. Y aquí, ¿qué datos me faltaría ya? Ya tendría la velocidad del motor, ya tendría pi, que es una constante, me faltaría hallar lo que es el número de revoluciones del motor, y ya tendría el diámetro del motor, que es lo que acaban de dar acá. Entonces aquí lo mismo, despejaría el número de vueltas del motor, que va a ser igual a, sin más, ya, va a ser a pi, bueno, no, me estoy equivocando, por hacerlo rápido. Okay. Ahora sí. Si despejamos el número de vueltas del motor, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad del motor sobre pi por el diámetro del motor. Recordemos que el número de vueltas siempre tiene que estar en revoluciones por minuto. Entonces, si yo reemplazo aquí en mi fórmula mis datos que me quedan, la velocidad del motor va a ser 0,19 metros sobre segundo pi por 110 milímetros, que me faltaría añadirle para eliminar los milímetros o los metros y los segundos. Aquí tendría que multiplicar 60 segundos sobre un minuto. Y aquí tendría que multiplicar un metro sobre 1000 milímetros. Sí, se notó bien. El número de revoluciones del motor, ¿a cuánto va a ser igual? Y me cansé. 0,19 por 60 sobre pi por 110 por 1 sobre 1000. Que eso es igual a 32,900,804. ¿Qué unidades está? Revoluciones por minuto, porque metro con metro se va, segundo con segundo se va, milímetro con milímetro se va, y me queda en revoluciones por minuto. Ya. Ya teniendo revoluciones por minuto y caballos a vapor, momento del motor, se me hace mucho más fácil. El momento del motor, ¿a cuánto va a ser igual? Ay Dios, ¿por qué escribe tan feo con el lápiz? Va a ser igual a 71.620 por 4,1415, todo sobre
32,900, 9.804. El momento del motor va a ser igual a, lo sacan con calculadora, 71.620 por 4,14,15 sobre 32,984. Ay, por fin. 8991,4706 kilogramos por centímetro. Y ya, ahí termina este ejercicio. Y bueno, chicos, eso es la ayudantía de hoy.